Lo primero que él quiere compartir es el poder de la palabra de Dios cuando compartimos el Evangelio. Let's look at Hebrews chapter 4, Y verse quiere 12. que vayan a Hebrews chapter Hebrews 4, chapter 4, verse Hebreos 12. capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Okay, so the Word of God is living and active. La palabra de Dios es viva y eficaz. It is the Word of God that has the ability to penetrate the heart of sinful man. Y es la palabra de Dios que tiene la habilidad de penetrar el alma de las personas que pecan. In John chapter 1, En verse Juan 1, it capítulo says, 1, in the beginning was the Word. en Juan capítulo 1 dice que en el principio era la palabra, It doesn't say in the beginning was the video. que no era el video, era la palabra, It was the written Word. era la palabra escrita de Dios, Because the Word of God has power. porque la palabra de Dios tiene poder. And that power is able to divide bone and meat and separate all the way down to where the lost person is lost. Y esa palabra tiene la habilidad de cortar las coyunturas y los tuétanos. So when you're sharing the gospel, Cuando están compartiendo el Evangelio, to have some verses either through a tract that you can read, les aliento a que tengan un tratado donde tengan versículos que puedan leer, or if you have them memorized in your head and your heart, but you can share those. o si los tienen memorizados en su cabeza y en su corazón, que los puedan compartir. But I encourage you, it's the power of God that changes people's hearts. Pero es el poder de Dios que cambia las vidas de las personas. And that needs to be used when you share the gospel. Y eso hay que usarlo para cuando uno comparte el Evangelio. The reason for that is because of second, if you go look at 1 Corinthians chapter 2, verse 14. Cuando van 1 y Corinthians chapter 2, verse 14. cuando van a 1 Corintios capítulo 2, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Okay, so the natural person, La persona natural this is the lost person that you're going to be sharing the gospel with, son las personas con las que ustedes van a estar compartiendo el Evangelio. does not accept the things of God. No acepta las cosas de Dios. Not only does he not accept them, they are folly or foolishness. No solo que no las acepta, sino que son locura para ellos. And the reason why they're foolishness to him is because he does not have the Spirit of God inside him to illuminate those and make those to where he can. Y la razón por la que son locura para ellos es porque no tienen al Espíritu de Dios dentro de ellos para poder entender las Escrituras. As Pastor Hector told us at our first day at the mission, Como el pastor Héctor nos estaba diciendo en nuestro primer día de misiones, that the devil has blinded people. que el Satanás ha cegado a las personas They can't see the truth. y no pueden ver la verdad. They are walking literally in the dark. Están caminando en la oscuridad. So nothing that you or I can say to them is going to bring them out of that darkness if it does not contain the Word of God and the Spirit of God working in that person's life. Así que no hay nada que nosotros podemos hacer o decir para sacar a esa persona de la oscuridad si no estamos usando la palabra de Dios. Now let's go look at Romans chapter 10, Ahora si van a Romanos capítulo 10, verse 17. versículo 17, dice Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Verse 17. Faith. Faith. The faith to believe the Word of God comes by hearing. La fe de oír la palabra de Dios es a través del oído, del oír. And if you go back up in that section of Scripture, Y si ustedes suben en esa misma sección de las Escrituras, I'd like to say verse 13, por ejemplo en el versículo 13, where it says, read 13 and 14. dice en versículos 13 y 14, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de que no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? Now, this doesn't mean you have to stand in front of here and have people stand away from you and preach at them. It's the same principle, though, that they got to hear the Word of God.
Es el mismo principio y no significa que él tiene que estar parado en el púlpito predicándole a un montón de personas, pero es que tienen que oír la palabra de Dios. So if you're working one-on-one with someone, you're still preaching the word of God to them. Si están hablando con una persona uno a uno, aún así le están predicando la palabra. And verse 17 says, so faith, the believing faith that saves someone, comes from hearing and hearing through the word of Christ. En el versículo 17 dice, así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Understanding of the holiness of God. Los que están perdidos no tienen entendimiento de la santidad de Dios. So as you think about your witnessing to someone, you need to include some verses that speak to the holiness of God. Así que cuando están compartiendo el evangelio, tienen que incluir unos versículos que hablen de la santidad de Dios. Because until a person understands that their sin has separated them from God, they're not going to understand what the gospel is. Porque hasta que ellos no entiendan que el separado es lo que nos separa de Dios, ellos no van a entender el evangelio. If you meet somebody in the woods, out in the jungle, Si ustedes conocen a alguien en la jungla and they're going a certain direction, y ellos van en una dirección and you tell them that's going to take you over the cliff, y le dicen que esa dirección es la equivocada porque se van a caer en un precipicio, and they don't understand what a cliff is, and they don't believe what you're talking about, you're not going to be able to get them to understand the danger that they have. si ustedes le tratan de advertir de que va a haber un precipicio y ellos no saben lo que es un precipicio, ellos no van a, ni le van a prestar atención a ustedes. So it's the same thing talking to somebody about sin. Until they understand the holiness of God, that's not going to really, they're not really going to understand. Así que hasta que esta persona que está perdida no entienda la santidad, ellos no van a entender por qué están separados de Dios por causa del pecado. And in his perfect holiness, Y en su perfecta santidad, as you see there in that first statement, it talks about the punishment for sin. también habla en esta primera frase sobre el castigo del pecado. That is included in this first section. Is God is holy Esto, en este punto está incluido que Dios es santo and he is just. y que Él es justo He will punish sin. y que Él va a castigar el pecado. And then number 2, Y en el punto número 2, en el punto número B, man. habla sobre el hombre, Man is a sinful creature. que los hombres somos unas criaturas sencillas. You know, Jeremiah 17:9 says that the heart of man is desperately wicked. En Jeremías capítulo 17 dice que el corazón del hombre es malvado, And who can know pero básicamente lo que él está diciendo es que nosotros no podemos saber el corazón de las otras personas que tienen maldad y básicamente tenemos que llegarles a entender que el hombre es pecador y que tiene maldad en su corazón. it? We're subject to the wrath of God because of it. Y estamos sujetos a la ira de Dios por causa de eso. But the good news, La buena noticia which is what we're sharing, es lo que estamos compartiendo, is what's in point number 3. es lo que está en el punto número C, que habla sobre Cristo. The good news is we don't have to remain dead in our trespasses and sin. La buena noticia es que no tenemos que permanecer muertos en nuestras transgresiones y nuestro pecado. Because as Caleb talked about in his first message, how God is a sending God. Porque como está hablando Caleb en su primer mensaje, que Dios es un Dios que envía. God sent Jesus to save us. Dios envió a su Hijo Jesús para salvarnos a nosotros. God says in Isaiah that no one seeks after God. En Isaías, Dios dice que nadie busca a Dios. We all like sheep have gone our own way. Todos como ovejas hemos buscado nuestro propio camino. And God has laid the iniquity of us on Jesus. Y Dios ha puesto toda inquietud sobre Jesús. So Jesus Christ, who is God, Jesús, que es Dios, he comes down to earth to live a perfect, sinless life, vino a este mundo a vivir una vida perfecta, sin pecado, and then he goes to the cross and dies on the cross for the sin of man. y después fue a la cruz y murió en la cruz por el pecado del hombre. And then, as Paul said, he died according to the scriptures, he was buried, and then raised again on the third day according to the scriptures. Y de acuerdo a las escrituras, murió en la cruz, lo enterraron en una tumba y al tercer día resucitó. And if you read Acts, Y si ustedes leen en Hechos, the book of Acts, you'll el see libro de Hechos, over and over again, Paul always
stresses the death of Christ and the resurrection. Ustedes van a ver que se menciona una y otra vez la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. In America, I don't think we talk enough about the resurrection. En Estados Unidos yo no creo que hablamos suficiente sobre la resurrección de Cristo. We talk about the death of Christ, dying for sin, buried, and we talk about the love of God, but I don't think we stress enough the resurrection. Hablamos sobre la muerte de Cristo, que lo enterraron y el amor de Dios, pero no hablamos suficiente de su resurrección. Because that's what got Paul in the biggest trouble when he shared the gospel. Porque eso es lo que metió a Pablo en problemas cuando él predicaba el Evangelio. That is and what that resurrection is it proves everything about the Old Testament of who Jesus Christ was. La resurrección es lo que prueba todo lo que se estaba hablando en el Antiguo Testamento. The resurrection proves Jesus is God. La resurrección prueba de que Jesús es Dios. Which makes everything else he said also true. Y hace que todo lo demás que él dijo sea verdad. Okay, so as you read here in that number 3, Jesus dies on the cross. Jesús murió en la cruz. He takes the wrath of God. He's buried and then raised from the grave. In that raising from the grave, we are allowed to have eternal life by faith and trusting in Jesus. Que lo que dice aquí, que murió en la cruz para llevar la ira de Dios en lugar de todos los que creyeran en él, y resucitó de la tumba para dar a su pueblo vida eterna. So after you've shared all this with those, and as you have sensed the Spirit working, después que han compartido todo esto y sientan que el Espíritu está trabajando, then you have number 4. entonces tienen el punto número 4. You have to have a response. Tienen que tener una respuesta. People have to receive. La persona tiene que recibir el mensaje. You can offer them the gift, but they still have to receive it. Ustedes se lo pueden ofrecer, pero igual, de todas maneras, ellos lo tienen que recibir también. So you want to give them an opportunity. Tienen que darle una oportunidad para recibir a Cristo. And it says there, God calls everyone everywhere to repent. Y aquí en la hoja dice, Dios llama a todos para que se arrepientan, Repent of their sins que se arrepientan de sus pecados and trust in Christ in order to be saved. y que confíen en Cristo para ser salvos. Esta es una forma como nosotros le compartimos el Evangelio a los niños, ¿verdad? Una forma dinámica. Y después, aparte, nos sentamos con él, le explicamos. So this is a dynamic way that we share the gospel to kids, and then after that we sit down with them and talk a little bit more about that. Sin mencionar muchos versículos. Without mentioning too many Bible verses. De hecho, no se menciona ningún versículo. As a matter of fact, we don't actually mention Bible verses. Pero en cada acción But in every action, hay un versículo. there is a Bible verse. Y conduce, le llamamos la historia de Dios. It's the story of God. Dice así, ok, repiten conmigo. So repeat after Y me. empieza a partir de ya. So the time starts now. En el principio, In the beginning, Dios creó un mundo perfecto. God created a perfect universe. El pecado todo lo dañó. Sin broke everything. La paga del pecado es la muerte. The wages for sins are death. Dios envió a Jesús a repararlo. God sent Jesus to repair that. Jesús Jesus es el único hombre sin pecado is the only man without sin que vino, that came, murió por nosotros, died for us. lo colocaron en una tumba They put him on a tomb, y al tercer día resucitó. and at the third day he resurrected. Jesús murió Jesus died para darnos to give us el regalo de la vida eterna. the gift of eternal life. ¿Te gustaría recibirlo? Would you like to receive it? La Biblia dice The Bible says que solamente that only creyendo en Jesús believing in Jesus Christ, podemos ser sus hijos, we can be his sons. arrepentirnos de nuestros pecados, By repenting from our sins, creer en Él. believing in him, Y ahora que sabemos esta historia, and now that we know this story, a todos. we have to share it with others. Tiempo. Time. Lo que Kike y Tom compartieron con ustedes is the gospel message. es el Evangelio. And the first step to sharing the gospel El primer paso es compartir el Evangelio. is to know and to understand the gospel. Tienen que entender el Evangelio. So we have to internalize it Así que tienen que so that we can share it with other people. tenerlo presente dentro para que lo puedan compartir con otras personas también. Sometimes we don't only may have
30 seconds or a minute. A veces solamente vamos a tener 30 segundos o un minuto. Sometimes we might have 5 minutes or maybe even an hour. A veces vamos a tener 5 minutos, a veces una hora. But we need to internalize the gospel and to know the gospel Pero tenemos que conocer el Evangelio so that we can share it within any situation. para que lo podamos compartir en cualquier situación. We want to also give you another way to share the gospel, Quiero darle otra manera de cómo pueden compartir el Evangelio, and I'm sure you already know it. y estoy seguro que ustedes ya lo conocen. It's called the Romans Road, Se llama el camino de and I'm going to have Thomas Romanos. El camino de Romanos. Y se lo van a pasar a cada uno de ustedes. We have probably 100, so you can take 3 or 4 or 5 if you'd like. Hay como 100, así que pueden tomarse 3 o 4, la cantidad que ustedes quieran. Scripture. El camino de Romanos es una manera sencilla de compartir el Evangelio con las escrituras. You can use tracts like this, Pueden usar tratados como ese, or you can mark the scriptures in your Bible. o pueden marcar los versículos bíblicos en su Biblia. Whenever I'm sharing Christ with someone, Cuando él está compartiendo el Evangelio con alguien, I have the scriptures marked in my Bible. él ya tiene los versículos marcados en su Biblia. So I just move from scripture to scripture. Así que él salta de un versículo al otro. I personally like using the Bible because I believe that the Bible shows authority. A él le gusta usar la Biblia porque él demuestra autoridad. But sometimes you might only have just a tract like Pero a this, veces solamente tienen un tratado. and this is totally okay too. Así que es suficiente usar el tratado. But I want to read through this tract, and then I'm going to have you practice this on each other for just a few minutes. Así que vamos a leer todo lo que dice en el tratado y después ustedes van a practicar compartiendo el Evangelio entre ustedes usando este tratado. The Romans Road. El camino de los romanos. Number 1, everyone needs salvation. Todos necesitan la salvación, For all have sinned and fall short of the glory of God. por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. This means that there is no one perfect on the earth. Esto significa que no hay nadie perfecto en este mundo. Myself, Joel, Tom, Él, yo, Tom, none of us are perfect. ninguno de nosotros somos perfectos. To fall short of the glory of God means that we cannot rise up to the standard of holiness of who God is. As Tom talked about, God is holy. Que no alcanzamos la gloria de Dios es que nunca vamos a poder estar a ese estándar. This is because of sin. Y eso es por el pecado. 2, Jesus died for our salvation. 2, Jesús murió para nuestra salvación. And someone might ask, what does salvation mean? Y algunos se puedan preguntar qué es la salvación. He died so we can be saved from our sin. Él murió para que nosotros pudiéramos ser salvos de nuestros pecados. Romans 5:8. En Romanos 5:8, That God demonstrates his love toward us, and that while we were still sinners, Christ died. pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. As Kike talked about, salvation is a gift. It's something that you have to receive. Como Kike estaba hablando, la salvación es un regalo que nosotros tenemos que recibir. The wages of sin is death. La paga del pecado es muerte. And whenever I'm sharing the gospel using the Roman road, Y cuando él está compartiendo el Evangelio con este tratado, I talk about this word death. él habla sobre esta palabra muerte. This word death doesn't just mean a physical death. Esta palabra muerte no solo significa una muerte física, It's talking about a spiritual death, habla sobre una muerte espiritual también. eternally separated from God. Estar eternamente separado de Dios. So that's what we deserve. We deserve to be eternally separated from God. Así que eso es lo que merecemos, estar separados eternamente de Dios. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Pero el regalo de Dios es salvación y vida eterna a través de Jesucristo. So we need to explain it. It's free. You cannot earn it. It is God's gift to you. Así que hay que explicárselos que es totalmente gratis. Which leads us to number 4. Que nos lleva al punto número 4. We are saved by grace. Que fuimos salvos por gracia. And if by grace, then it is no longer of works. Otherwise, grace is no longer grace. Dice Romanos 11:6, pero si es por gracia, ya no es a base de obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. In other words, you can't be good enough to receive salvation. Igual ustedes no pueden ser lo suficientemente buenos para recibir esto, la salvación. You can't go to church enough for salvation. Ustedes no pueden ir a la iglesia un montón de veces para recibir la salvación. You can't buy your salvation. No la pueden comprar. It's all about the grace of God that's given. Es solamente a través de la gracia de Dios. Salvation comes through faith. Tom just talked about this. Ya Tom habló de esto, que la salvación viene a través de la fe. So him who believes, on him who justifies the ungodly, his faith is accounted for righteousness. Para todos ellos que creen. Dice más al que
cree aquel que justifica al impío, su fe es cuenta por justicia. And that word faith simply means we are asking them to place their trust in Jesus. Y esa palabra fe es que le estamos pidiendo que pongan su confianza en Jesús. Number 6, God saves all who call upon him. En el número 6 dice, Dios salva a todos los que le invocan. Whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. And someone might ask, is that simple? Y algunos se preguntarán, ¿es tan simple así? Think about the story of the thief on the cross. Piensen sobre las personas que estaban al lado de Jesús en la cruz. He was 1 second away from eternity in hell. Estaban a un segundo de estar separados del resto de la eternidad de Dios. Hanging there on the cross, he Pero estando ahí en la cruz, placed his faith in Jesus. él puso su fe en Jesús. His eternity was changed. Y su eternidad cambió para siempre. And then on the very back, Y en la parte de atrás, it says Romans 10, 9, and 10. en Romanos 10, 9 y 10, You can go ahead and read that. Okay. Romans 10, 9, and 10. dice, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. So whenever I'm sharing the gospel using the Romans road, and I get to this point, Cuando él está compartiendo el Evangelio usando este tratado y llega a este punto, I ask them the question, what would stop you from coming to Jesus? él le hace esta pregunta a la persona, ¿qué es lo que te está parando para que vayas a donde está Jesús? I tell them, you can receive Jesus right now. Él le dice, ustedes pueden recibir a Jesús ya mismo. And then I say something like this. Y le dice algo como esto, We simply admit that we are sinners tenemos que admitir de que somos pecadores and we are in need of a Savior. y que necesitamos un Salvador. We believe in Jesus Christ Creemos en Jesús and we confess Him as our Savior. y le confesamos a Dios que Él es nuestro Salvador. And we can invite them to do that right there. Y lo invitamos a él o a esa persona que acepte o haga esta oración. ¿Cuántos se sienten confiados usando este tratado del Camino de los Romanos? Everybody feel comfortable with that one? ¿Ya todos se sienten cómodos, confiados? Okay. Now Tom is going to come up here and talk about the next one. Ahora el señor Tom va a venir y va a hablar sobre el siguiente punto. Another way to share the gospel. Otra manera de compartir el Evangelio. Dice Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. This is in relation, if you go to John's Gospel, John chapter 1, Si ustedes van al Evangelio de Juan, Juan capítulo 1, read that with us. John chapter 1, vayan a Juan 1:1, en el versículo 7, it's talking about John the Baptist. habla sobre Juan el Bautista. So John the Baptist came as a witness to bear witness about the light, Dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, that all might believe through him. a fin de que todos creyesen por él. He was not the light. That's John the Baptizer. He was not the light. Juan el Bautista está hablando diciendo, no era él la luz, But he came to bear witness about the light, sino para que diese testimonio de la luz, the true light, la verdadera luz, which gives light to everyone who was coming into the world. que alumbra a todo hombre que venía a este mundo. That true light is Jesus. Esa verdadera luz es Jesús. And if you have Jesus in your life, Y si ustedes tienen a Jesús en su vida, then you're going to be a light to those that are around. ustedes van a hacer luz a los demás que están alrededor suyo. I was just visiting with Mike in the back. Y él está hablando con Mike en la parte de atrás. If you get up in the morning, Si ustedes se levantan en la mañana you ask God to use you y le piden a Dios que los use that day to share the gospel with somebody, ese día para compartir el Evangelio con alguien, it's God's will to share the gospel, is it not? es la voluntad de Dios compartir el Evangelio, ¿o no lo es? Then God will use you. Así que Dios los va a usar He'll use you in every part of that day. y lo van a usar a través de todo el día. Now, as we live our lives as Christians, Mientras que vivamos nuestra vida como cristianos, we want to be careful that we live it in such a way that it allows us to be able to share the gospel. queremos vivir nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios para que podamos compartir el Evangelio. We have to live. We have to live our lives in a way that nobody can accuse us of doing anything Tenemos que vivir nuestra vida de una manera de que nadie nos pueda acusar de algo.
That way, when we have an opportunity to share the gospel, Y así cuando tenemos una oportunidad de compartir el Evangelio, then as Caleb talked earlier, we will have authority to be able to do that. como dijo el pastor Caleb, que vamos a tener autoridad de hacerlo. So as I have lived my life, I've always lived it in a way that would not cause my testimony to be discounted. Él siempre ha tratado de vivir su vida de una manera positiva para que no afecte su testimonio. And that's what it means to be a light set on a lampstand so that it gives light to all the room. Y eso es lo que significa ser una luz, lo que estaba diciendo en el versículo de Juan, un candelabro que alumbra a todas las habitaciones. Because you know as well as I do, people are watching you. Ustedes saben también como yo que todas las personas nos están mirando. And if you will have an opportunity, I guarantee you will have an opportunity to share the gospel with somebody, especially when they experience some kind of tragedy. Y ustedes van a tener una oportunidad de poder compartir el Evangelio con alguien, especialmente cuando alguien está pasando por una tragedia. Because they're going to come to you when they're hurting, and then you'll have an opportunity to share. Porque cuando están sufriendo, ellos se van a acercar donde ustedes y ustedes van a tener esta oportunidad de poderle compartir el Evangelio a ellos. So we want to pray and ask God to give us opportunities. Así que queremos orar y pedirle a Dios que nos dé oportunidades. We want to have these ready for us when that comes, Tenemos que estar listos, contratados para cuando llegue ese momento and then live our lives in a way so when that opportunity comes, we can use that and reach others. y vivir nuestra vida de la mejor manera para que eso no afecte nuestro testimonio. Amen. Amén. I love what Tom said, Me encanta lo que acaba de decir Tom, is that people are watching us. que las personas nos están viendo, Whether we know it or not, aunque lo sepamos o no. they see how we talk, hear how Ellos we ven talk, cómo hablamos they see how we live our lives, y ellos ven cómo vivimos nuestras vidas, they see how we treat others, cómo tratamos a los demás, and they have the opportunity to see Jesus in us every day by the way that we live our y ellos lives. tienen la oportunidad de ver a Cristo en nosotros por cómo nosotros vivimos nuestras vidas. This next step of evangelism is something that my wife and I are very passionate about. Este siguiente punto es algo en que él y su esposa están muy apasionados, It's los intentional, apasiona bastante, and it's intentional relationships. y son relaciones intencionales. My wife and I we intentionally form relationships with people. We get to know people so that in the future they can trust us and that we can share the gospel with them. Él y su esposa crean relaciones con otras personas para que en el futuro estas personas puedan confiar en ellos y ellos puedan tener la oportunidad de poder compartir el Evangelio. You see, when you get to know someone and they get to trust you and understand your heart, Cuando ustedes conocen a una persona y ellos entienden su corazón, it's easier for them to listen to you as you share the gospel. es más fácil de que ellos estén atentos y estén dispuestos a escuchar del Evangelio. And my wife and I, we ask and teach our kids to do the same thing in their school. Y su esposa y él le enseñan a sus hijos a hacer las mismas cosas en el colegio. And it's been amazing to see how God has even used my children to reach people with the gospel. Y es asombroso cómo él ha visto que Dios ha usado a sus hijos para alcanzar otras personas para Cristo también. We tell our kids every single day before they go to school that they are missionaries. They are to form relationships with kids in their school system so that they can be missionaries to them. Ellos le dicen a sus hijos todos los días que ellos son misioneros yendo a la escuela para traer a más almas a Cristo. My wife and I moved to First Baptist Church Haskell 2.5 years ago. Ellos se mudaron a la ciudad donde está la primera iglesia bautista de Haskell hace 2 años y medio. And my wife intentionally teaches school at the public school system Y su esposa intencionalmente va a la escuela pública a enseñar so that she can get to know teachers in the school system who don't know Jesus. para que ella pueda conocer a maestras o a profesores que no conocen a Jesús. And there are a lot of them. Y hay un montón de profesores que no conocen. In her profession, she could go and work at a hospital and make double the salary. En su profesión, ella podía estar trabajando en un hospital y estar ganando el doble de lo que gana ahorita. But we choose for her to be in our local school system because we'll get to know all those people over the course of time. Pero ella prefiere estar en la escuela pública porque puede comenzar a crear esas relaciones con todos los que están ahí. And on a daily basis, she witnesses to people, other teachers who don't know Jesus. Y día a día ella está teniendo estas conversaciones y compartiendo el evangelio con estas personas. At this very moment, there is a lady that just moved from India
to our school system who is teaching alongside my wife, who is Hindu. En este momento hay una señora, how long did she move? About Bueno. a year. Hace como un año se mudó una señora de la India que también está dando clases en ese mismo colegio y está trabajando con su esposa. And because of the relationship my wife has formed with her, Y debido a la relación que su esposa ha formado con esta señora, they are now having gospel conversations. ahora están teniendo conversaciones del Evangelio. 2 years ago, my son invited a boy named Jacoby to church. Hace 2 años su hijo invitó a otro chico que se llama Jacoby. Jacoby came to church and was saved. Jacoby fue a la iglesia y fue salvo. His sister was saved. Su hermana también fue salva. And his entire family joined our church. Y después su familia completa se unió a la iglesia de ellos también. A year and a half ago, my little kindergarten daughter Hace como un año y medio su hija que está en kinder formed a relationship with a girl in her class named Trinity. creó una relación con una niña en su salón que se llama Trinity. She invited Trinity to church, Ella le invitó a la iglesia and now her entire family has joined our church. y ahora su familia completa va a la iglesia de ellos también. My son Jude plays sports, Su hijo Jude juega deportes o hace deportes and my wife texted me just earlier this week while I was here y mientras que él estaba aquí, su esposa le escribió and said that he led one of his 6th grade friends, basketball friends, to Christ, and they already have an appointment. They want me to talk with him whenever I get back home. y dice que su hijo estuvo hablando con uno de sus amigos y le habló sobre el Evangelio y este chico aceptó al Señor como su Señor y Salvador. So it's Y very- quieren que él vaya cuando regrese, que hable con ellos. So it's very important for us to open up our eyes and to see people every single day Así que es muy importante que abramos nuestros ojos y veamos a las personas que están a nuestro alrededor, people that are lost, a las personas que están perdidas and to think, how can I form a relationship with that person? y pensar cómo puedo formar una relación con esa persona. For me personally, I like to go to the gym and meet people. A él le gusta ir al gimnasio y conocer a las personas. I don't have a clue what I'm doing whenever I'm in the gym. Él no tiene ni idea de lo que está haciendo en el gimnasio, I just make it all up. él solamente se comienza a inventar cosas. But I go there to meet people. Pero él va al gimnasio a conocer a personas. And I have more gospel conversations with the relationships that I formed in the gym than I do anywhere else. Y tiene más conversaciones acerca del Evangelio en el gimnasio que en cualquier otro lado que él va. So it's so important for us as Christians to be intentional, to form relationships with lost people so that we can share the gospel. Así que es importante que creamos estas relaciones con personas que están perdidas para que en algún momento tengamos la oportunidad de poder compartir el Evangelio. Amen? Amén. El siguiente método que me gustaría hablar esta noche Is the power of an invitation. es el poder de una invitación. How many of you were invited by someone to come to church? ¿Cuántos de ustedes han sido invitados para ir a la iglesia en algún momento? Anybody else? Pastor? Pastor as well? Yeah. ¿A cuántos de ustedes lo invitaron a la iglesia? I tell my people at my church all the time this. Él le dice a todos en su iglesia esto. You never know how one invitation can radically change someone's life. Ustedes no saben cómo una invitación puede cambiar una vida radicalmente. As we get to know people through intentional relationships, Mientras que conocemos a las personas a través de las relaciones intencionales, there's going to be a point in time where we invite them to church. va a haber un punto en que vamos a llegar a invitarlos a la iglesia. And they might reject us 100 times. Y ellos quizás lo van a rechazar 100 veces. But what if they say yes one time Pero ¿qué si dicen que sí una de esas veces? and they come into church Y van a la iglesia and they see other Christians? y ven a otros cristianos, They hear the gospel through the songs that they're singing. escuchan el evangelio a través de las canciones y la prédica, They hear the gospel as the pastor preaches. sí, a través de la prédica del pastor, And it radically changes their life. y radicalmente cambia su vida. One invitation can change someone's Una life. invitación puede cambiar la vida de una persona. And this is a major part of my story. Y esa es una parte muy crucial de su historia. I didn't grow up going to church. Él no creció yendo a la iglesia. My parents were great people, Sus padres eran grandes personas, but church wasn't a priority for us. pero la iglesia no era una prioridad para ellos. I heard the gospel from my grandparents' church whenever I would go with them, Él escuchó el evangelio a través de la iglesia de sus abuelos, but going to church on a regular basis wasn't a priority in my life. pero ir a la iglesia regularmente no era una prioridad en su vida. And whenever I was in the 8th grade, Y cuando él estaba en el 8º grado, a coach invited me to come to church. un entrenador lo invitó a él a ir a la iglesia. And
It's actually the church that I'm pastoring now. Y de hecho es la iglesia en la que él es pastor ahorita mismo. And I had no clue what to expect going to this church. Y él no sabía qué esperar al ir a esta iglesia. And I went to the youth group ministry. Y fue al grupo de jóvenes, I heard the gospel. escuchó el evangelio, People loved me. las personas lo amaban y lo amaron, They showed me the love and kindness of Christ. le demostraron el amor y la amabilidad de Dios, I heard the gospel message, escuchó el evangelio and it radically changed my life. y radicalmente cambió su vida. And all it took was one invitation. Y lo único que tomó fue una invitación. I wouldn't be where I'm at today Él no estaría donde está ahorita if it wasn't because someone invited me to church. si no fuera porque alguien lo invitó a él a ir a la iglesia. And this is a major part of my testimony. Y eso es una parte muy grande de su testimonio. And this leads us to our next method of evangelism. Y esto es lo que nos lleva al próximo punto, al próximo método de evangelización. And that is sharing our testimony about how we came to Christ. Y eso es compartir nuestro testimonio de cómo llegamos a conocer a Jesús. Sharing a testimony is simply talking to someone else about what Christ has done in your life. Compartir nuestro testimonio es simplemente contarle a otra persona lo que Jesús ya ha hecho por nosotros. Has anyone ever had a chance to share their testimony with anybody else? ¿Alguno ya ha compartido ese testimonio de los que están aquí? ¿Han podido compartir ese testimonio con alguna otra persona? Alcen la mano. Amen. A few of you. ¿Alguno de ustedes? God can do amazing things whenever we share our story with somebody else. Dios puede hacer cosas increíbles cuando ustedes comparten su historia. We're not going to read this, but we see Paul sharing his testimony in Acts chapter 22. No vamos a leer esto, pero en Hechos capítulo 22 vemos el testimonio de Pablo. And he gives some great thoughts as to how we can share our testimony. Y él da unos puntos de cómo podemos compartir nuestro testimonio. Whenever we share our testimony, we should talk about our life before Jesus Christ. Tenemos que hablar sobre nuestra vida antes de Jesús, How we were feeling, what we were going through, what our life was like. por lo que estábamos pasando, cómo era nuestra vida, cómo nos sentíamos. And then as a part of our testimony, we can share how we came to know Christ. Y el segundo punto es cómo llegamos a conocer a Jesús. Maybe it was through an invitation. Quizás fue a través de una invitación, Maybe it was through a gospel tract. quizás fue a través de un tratado, Maybe it was through a gospel message. quizás a través de una prédica del Evangelio, Maybe it was in a children's ministry. quizás fue en una clase de jóvenes. So we talk about our life before Christ. Así que hablamos de nuestra vida antes de Jesús, We talk about how we came to Christ. cómo llegamos a conocer a Jesús, And now the most important part, y ahora la parte más importante, we talk about our life now because of Christ. hablamos de nuestra vida el día de hoy por lo que hizo Jesús, o a través de lo que hizo Jesús en nuestra vida. And God will use your story to reach people with the gospel. Y Dios va a usar su historia para poder alcanzar otras personas. Y esto nos lleva al último método de evangelización. And I believe, and Tom believes, and our entire team believes, that this last one that we're going to talk about is by far the most important method. Y el pastor Caleb, el señor Tom y el resto del equipo piensan que ese es el punto más importante y el método más importante de evangelismo. You see, we can do all these things that we've shared, Dice que podemos hacer todas estas cosas que hemos compartido el día de hoy and we can do them in our own flesh, y lo podemos hacer en nuestra propia carne, but none of it matters unless it has the power of God. pero nada de eso importa si no tenemos el poder de Cristo. And this is why it is so important to pray. Y por eso es tan importante orar. To pray for opportunities. Orar por oportunidades, To pray for people we know that are lost. orar por las personas que sabemos que están perdidas, To truly go to God on behalf of a person that you know of that doesn't know Jesus Christ. de orar por esa persona que realmente sabemos que no cree en Dios todavía. And I believe that God honors those types of prayers. Y yo creo que Dios honra ese tipo de oraciones. And this is how we want to end the entire conference. Y así es como yo quiero que terminemos esta conferencia. We want to end it by praying together. Yo quiero que terminemos esta conferencia orando juntos.